Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar nuestra clase de catecismo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra clase de catecismo. Empecemos. Ahora sí ya tenemos lo que corresponde a la clase de hoy. Muy bien, pues ahora sí vamos a hablar de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en los números 2083 al 2141. Esos son los números que vamos a señalar y que tienen que ver con el primer mandamiento. Vamos a hablar del primer mandamiento en esta clase. Ahora sí tenemos el PowerPoint que tocaba. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Creo que todos sabemos que es amar al Señor sobre todas las cosas. El primer mandamiento es la base de todo. Lo primero es el amor a Dios. Si no hay amor a Dios, entonces no podemos vivir los demás mandamientos. Y como pasa con todo lo que enseña la Iglesia, incluida la moral de la Iglesia, nos encontramos con fundamentos bíblicos, porque todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. ¿En qué pasajes bíblicos encontramos el primer mandamiento? Tenemos Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 5, Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 9, Mateo capítulo 4, versículo 10 y Marcos capítulo 12, versículos 28 al 29. Nos encontramos, por lo tanto, con los fundamentos bíblicos del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí tenemos los pasajes bíblicos donde se encuentra el primer mandamiento. No se olviden que el Decálogo está en el Antiguo Testamento. Está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y ahí nos encontramos con el primer mandamiento. Y nuestro Señor Jesucristo remarca el primer mandamiento. Por eso tenemos Mateo 4:10 y Marcos 12, 28 al 29. ¿Qué implica vivir el primer mandamiento? Cuando nosotros leemos el catecismo, nos encontramos con que lo primero que señala el catecismo con relación al primer mandamiento es la práctica de las virtudes teologales. Nosotros tenemos que ser personas de fe, esperanza y caridad. El primer mandamiento tiene que ver con la caridad, el amor a Dios. Pero no hay amor a Dios si no creemos en Dios y si no esperamos en Dios. Por lo tanto, y esto es importante, nosotros tenemos que ser personas de fe, esperanza y caridad. Creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios. Y las tres virtudes teologales están conectadas. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes conectadas. Todos los días hay que decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad. Jesús, yo creo, pero que crea más en ti. Jesús, yo espero en ti, pero que espere más en ti. Señor, yo te amo, pero que te ame más, Jesús. Y que en ti ame a los demás. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la aplicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2087. Cuando el catecismo habla del primer mandamiento, lo primero que señala es la necesidad de tener fe, creer en Dios. Si no creemos en Dios, no vamos a amarle. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Cuidemos nuestra fe y todos los días
hagamos actos de fe. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios. Hermanos, la fe implica una entrega total a Dios. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2090. Tenemos que esperar en Dios. El Señor nos tiene preparado un futuro maravilloso. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Hay que esperar en Dios. No podemos ser personas pesimistas. Es verdad que el mundo se está descristianizando. Es verdad que estamos viviendo una profunda crisis moral. Pero si estamos con Dios, estamos bien. Y ya sabemos que el triunfo definitivo es de Cristo. Por eso tenemos que ser personas de esperanza. No podemos ser personas desesperadas. Y además está la caridad. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2093. Estamos llamados a creer en el amor de Dios. Dios me ama. Y eso me tiene que llevar a tener una profunda paz. Dios me ama. Y lo que quiere Dios de mí es mi correspondencia. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2093. Esto es algo muy importante, queridos hermanos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Dios y a causa de Dios. Dios siempre primero. Cuando Dios está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. ¿Qué expresiones hay de amor a Dios? El amor a Dios se expresa en la adoración, en la oración, en el sacrificio, en las promesas y votos. Todo esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Para aquellos que se están conectando recién, estamos hablando del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que dice el Catecismo es que para hablar del primer mandamiento tenemos que examinar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra esperanza y cómo está nuestra caridad. Tenemos que ser personas que creen en Dios, que esperan en Dios, que aman a Dios. Y son expresiones de amor a Dios, la adoración, la oración, el sacrificio y las promesas y votos. 4 puntos concretos. Vamos a explicar esto. La adoración, la oración, el sacrificio, las promesas y votos. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando el Deuteronomio. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2096. Nosotros adoramos solo a Dios. Debemos colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Se adora solo a Dios. Adorar a Dios significa reconocer que solo Dios crea, solo Dios salva, solo Dios santifica. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Lo primero siempre con relación a Dios para manifestarle nuestro amor es la adoración. Tenemos que ser adoradores. ¿Y qué pasa cuando yo adoro lo que no es Dios? Me vuelvo un idólatra. Y no podemos ser idólatras. Se adora solo a Dios.
No puedo adorar el dinero, no puedo adorar el sexo, no puedo adorar el alcohol, no puedo adorar la droga. Tenemos que colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Es bueno recordar que a María Santísima, nuestra Madre, se la venera y a los santos se les venera, pero se adora solo a Dios. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza y de acción de gracia, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Lucas 18:1. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2098. La oración es una expresión de amor a Dios, decía San Juan Pablo II. Quien afirma que no tiene tiempo para la oración está mintiendo. No es que le falte tiempo, lo que le falta es amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios, vamos a querer conversar con Él. Vamos a estar siempre en oración. La oración es una expresión de amor a Dios. Y que nadie diga, no tengo tiempo para orar. Si una persona me dice, padrecito, yo no tengo tiempo para orar, yo le diría, Pinocho es ñato a tu lado. No mientas. Tienes tiempo para muchas cosas. No vas a tener tiempo para Dios, para tu Creador, para aquel que te ama con amor infinito. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices, decía San Agustín, y está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2099. El sacrificio es una expresión de amor a Dios. Yo por amor a Dios ofrezco sacrificios. ¿Y qué son los sacrificios? Un sacrificio es hacer algo que nos cuesta por amor a Dios. Te cuesta tratar a esa persona, de repente es puente roto, nadie lo pasa. Entonces, por amor a Dios, vas a tratar bien a esa persona. Te cuesta levantarte temprano. Por amor a Dios me voy a levantar temprano, para orar, por ejemplo, para tener unos minutos de conversación con el Señor. El sacrificio es una expresión de amor a Dios. Me cuesta escuchar a esa persona, de repente habla demasiado. Por amor a Dios, voy a reservar un tiempo para escuchar a esa persona. En varias circunstancias, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2101. Las promesas que hacemos a Dios son expresión de nuestro amor a Dios. Nosotros tenemos que cumplir también las promesas que hacemos a Dios, que son expresión, repito, de nuestro amor a Dios. Por ejemplo, el día de nuestro bautismo, hemos prometido renunciar al diablo, hemos prometido renunciar a las pompas del diablo. Y estamos llamados, por amor a Dios, a cumplir esas promesas. Entonces, no se olviden que son expresiones de amor a Dios, la oración, el sacrificio, las promesas y, en primer lugar, la adoración. ¿Qué pecados se cometen contra el primer mandamiento? Dice el Catecismo que son pecados contra el primer mandamiento la superstición,
la idolatría, la adivinación y la magia, la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo. Repetimos. La superstición, la idolatría, la adivinación y la magia, la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de un modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2111. La superstición es un atentado contra el amor a Dios. No podemos ser personas supersticiosas. Así que nada de tener un Buda en tu casa y rascarle la barriga. Nada de tener guairuros. Nada de cosas supersticiosas. Apóyate en Dios. Fundamenta tu vida en Dios. No seas una persona supersticiosa. La superstición es una desviación de la fe. Tenemos que ser personas creyentes, no supersticiosas. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús, Mateo 6:24. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2113. Ya hemos hablado de que una expresión de amor a Dios, la primera expresión de amor a Dios es la adoración. Cuando adoro lo que no es Dios, me vuelvo un idólatra. Y la idolatría es un pecado contra el primer mandamiento. Nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores de Dios, no personas idólatras. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia, y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 2116. Queridos hermanos, nada de adivinación, por favor. Ir a brujos, chamanes, adivinos, todo eso es diabólico. Nada de leer horóscopos, lee la Biblia. Nada de hacer cosas supersticiosas. Tenemos que colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida y confiar en Dios y apoyarnos en Dios y escuchar su palabra y dejarnos guiar por su palabra. Quien va a brujos, quien va a chamanes, quien va a adivinos, está pecando gravemente. Quien se deja guiar por el horóscopo está pecando gravemente. Quien se deja guiar por astrólogos está pecando gravemente. Tenemos que centrar nuestra vida en Dios y dejarnos guiar por su palabra, no por las palabras del diablo. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. Catecismo de la Iglesia Católica número 2117. Queridos hermanos,
Es diabólico practicar la magia. Es diabólico practicar la hechicería. Es diabólico también ir a brujos para hacerle daño a alguien. Todo eso es diabólico. Y nada de amuletos. Lo que tienes que llevar es tu crucifijo, tu escapulario. Hay quienes, por ejemplo, usan el rosario, pero como amuleto. Eso está mal. Hay rateritos que tienen el rosario en su cuello. Hay rateritos que entran a la iglesia, por ejemplo, en la Virgen del Carmen, en Barrios Altos, se ponen de rodillas delante de la Virgen y dicen, Virgencita, Virgencita, que hoy arranche una buena carterita. Eso también es diabólico, utilizar lo sagrado como amuleto. Qué importante es darnos cuenta que tenemos que centrar nuestra vida en Dios y hacerle caso a Dios y dejarnos guiar por su palabra. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2117. El espiritismo es algo diabólico. No se puede acudir a prácticas espiritistas o a evocación de espíritus. Es incorrecto llamar a los difuntos, porque quien viene es el diablo, vienen los demonios. ¿Cuántos casos de posesión hay por haber jugado la Ouija? Nosotros tenemos que rezar por nuestros difuntos, ofrecer la misa por nuestros difuntos, no llamarlos en prácticas espiritistas. Vienen los demonios y el demonio solo hace daño. Hermanos, el demonio solo hace daño y aprovecha la superstición de la gente, la ignorancia de la gente, la falta de fe de la gente para arruinar la vida del hombre. Nada de prácticas espiritistas, nada de ir a divinos, nada de prácticas mágicas, nada de brujos, chamanes, etc. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión: la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2118. Pecados de irreligión son pecados donde falta reverencia a Dios o donde se ofende a Dios, por ejemplo, lucrando con lo sagrado. A veces nosotros chantajeamos a Dios. Si no me das esto, dejo de rezar. Hermanos, eso es pecar contra el primer mandamiento. Confiemos en Dios. Si no te está dando algo es porque no te conviene. El sacrilegio es un pecado gravísimo, es profanar lo sagrado, por ejemplo, comulgar en pecado mortal, no tener reverencia hacia la Eucaristía, no respetar la Eucaristía. Es un pecado gravísimo, un pecado contra el primer mandamiento. Y la simonía es el pecado de los sacerdotes que lucran con lo sagrado. Cuando un sacerdote lucra con lo sagrado, comete el pecado de simonía. Si un sacerdote solamente actúa poniendo como condición el dinero, está cometiendo un pecado que se llama la simonía. Por ejemplo, si una persona le dice a un sacerdote: padre, ¿puede visitar a este enfermo? Y el sacerdote le dice: sí, pero me tienes que dar 200 soles y un Rolex de Yapa. Ese sacerdote está pecando gravemente y ese pecado se llama simonía, porque está lucrando con lo sagrado. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2125. El ateísmo también es un pecado contra la virtud de la religión, pero nosotros no podemos juzgar al ateo, no sabemos la causa de su ateísmo, pero no está bien ser ateo, porque tenemos que ser creyentes. Pero no podemos juzgar a la persona
aunque sí los actos. Yo no sé por qué es ateo. Tengo que rezar por esa persona, tratarla bien, hacerle apostolado, respetar su postura, pero no voy a aplaudir su ateísmo. Ya saben ustedes cuál es el colmo de un ateo, decir soy ateo gracias a Dios. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Catecismo de la Iglesia Católica número 2127. ¿Quién es el agnóstico? Es aquel que dice, ni afirmo ni niego la existencia de Dios. El ateo dice, Dios no existe. El ateísmo consiste en negar a Dios, negar la existencia de Dios. El agnóstico suspende el juicio, es decir, el agnóstico dice, no sé si Dios existe y no me importa. También es un pecado porque no se compromete con Dios, suspende el juicio. Pero yo no puedo dar un juicio sobre la persona, aunque no apruebo el agnosticismo, la persona merece respeto. Hay agnósticos famosos, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, me parece que Jaime Bailey son agnósticos. Yo no aplaudo su agnosticismo, pero tengo que respetarlos como personas que son. El agnóstico simplemente dice, no sé si Dios existe. ¿El culto a las imágenes va contra el primer mandamiento? No, porque nosotros veneramos las imágenes, no las adoramos. Se adora solo a Dios. Se adora solo a Dios. Una imagen se venera, se respeta. Me recuerda a Jesús, me recuerda a la Virgen, me recuerda a San José, me recuerda a los santos, pero yo no adoro la imagen. Se venera la imagen, se respeta, me ayuda a rezar. El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios, no es contrario al primer mandamiento. Catecismo de la Iglesia Católica número 2141. Dios se ha hecho hombre, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús tiene una humanidad. Y como Jesús tiene una humanidad, Jesús no es un fantasma, se le puede pintar. Punto. El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Dios se ha hecho hombre, Jesús visibiliza a Dios. Jesús tiene un rostro. Puedo pintar el rostro de Jesús. Jesús tiene un corazón. Puedo pintar el corazón de Cristo. Aquí tenemos el resumen. El primer mandamiento es la base de toda la ley. Pueden leer el primer mandamiento en Éxodo 26 al 5, Deuteronomio 5, 6 al 9. El primer mandamiento exige las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Son expresiones del primer mandamiento la oración, la adoración, el sacrificio, las promesas. Tenemos que cuidar nuestra oración, nuestra adoración, los sacrificios que ofrecemos al Señor y las promesas que le hemos hecho al Señor. El día de nuestro bautismo hemos prometido renunciar a Satanás y vivir en gracia de Dios. Aquí está la tarea. Abran sus Biblias para que hagan su fichero Éxodo 20, 2 al 5, Deuteronomio 5, 6 al 9 y Mateo 4 al 10. Vamos a terminar haciendo la oración por la beatificación de Fran Daff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Daff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás, y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia.
Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy hemos hablado del primer mandamiento. Está en los números 2083 al 2141 del Catecismo. Ustedes pueden cotejar lo que he explicado. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso lo encontramos en el Decálogo. Es el primer mandamiento del Decálogo. Lean Éxodo 20, 2 al 5, Deuteronomio 5, 6 al 9. Y son expresiones del amor a Dios, la adoración, la oración, el sacrificio y las promesas que hacemos a Dios. Y hemos hablado de los pecados que se cometen contra el primer mandamiento. Qué importante es saber qué pecados se cometen contra el primer mandamiento: la superstición, la idolatría, la adivinación y la magia, la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo. Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Les encomiendo en mis oraciones. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María. Y a estar muy unidos siempre en la oración. Bonito sábado.